video you're going to notice is a little bit different from our previous videos because we are recording in English and in Spanish in the same video. So in past, we have recorded separate videos for English and Spanish speakers, but we are doing this today to give you the opportunity to learn and to expose yourself to some Spanish if you are an English speaker and you don't speak Spanish, or to hear it in English if you're a Spanish speaker who doesn't speak English. So this is a really exciting opportunity. We're looking forward to sharing this video with you in English and in Spanish. Bueno, hoy estamos muy contentes porque no sé si ustedes todos saben, pero casi todos los videos del programa de Food Power Comida Poderosa en Casa han sido grabados en español y en inglés. Y normalmente los videos son grabados separados, pero hoy tuvimos la oportunidad de grabarle juntos, que es una oportunidad muy especial y para nosotros en Farm Project es una experiencia que les podemos dar a ustedes de educación y de tener una experiencia de aprender. Si hablan inglés, escuchar el video en español, y si hablan español, también escuchar todas las partes en inglés y poder aprender. Entonces espero disfruten con nosotros aprender a transplantar planturitas en español y en inglés. Gracias. Hey fam! This is Sonia Joy and Lala, and we're here to share a video with you about transplanting into your containers. So we have 3 different containers we're going to transplant into, and one is for a sunny salsa garden, one is for a shade or partial sun salad garden, and one is for an indoor or outdoor herb garden. Hola amigues, soy yo aquí, Miss Lala, con Sonia Joy, y vamos a hablarles sobre transplantar. Entonces tenemos 3 diferentes tipos de macetas o contenedores de donde vamos a transplantar. Uno va a ser nuestro jardín de tomates o de salsa, el otro va a ser nuestro jardín como de media sombra de verdes o de ensalada, y el otro va a ser nuestro contenedor de hierbitas para un lugar con más sombra o para una ventanita. Garden. So you might get a variety of seedlings for this indoor-outdoor herb garden, including parsley, mint, oregano. That's what I have here. You also could add something like cilantro or chives to your herb garden. Bueno, el próximo jardín del que vamos a hablar es nuestro jardincito de hierbas. El jardincito de hierbas puede vivir al lado de una ventanita en la casa con un poquito de luz o afuera también. Y algunas de las hierbitas que yo tengo aquí para mostrarles son orégano, tengo perejil, tengo hierbabuena o menta, y tú también puedes agregarle cebollitas o cilantro. So what I love about the indoor or outdoor herb garden is that it's something you can keep indoors all year round, and you can bring it outdoors after the date of last frost around Mother's Day. And so this garden can really move with you if you live in a northeastern climate where we want to keep things alive all year long, but we can't grow outside all year long. So that's a wonderful thing about the container of herbs. Bueno, entonces algo súper interesante que dijo Sonia es que este contenedor tiene algo muy bonito que puede vivir adentro con nosotros cuando es en el invierno y lo podemos sacar afuera cuando ya está calientico. Entonces puede ser un contenedor que se puede mover con nosotros para las personas que vivimos en lugares de estaciones como el noreste. Entonces puedes tener el contenedor en una ventanita en el invierno y sacarlo afuera cuando esté más calientique. So prepare your container by filling it with soil up to about 1 inch from the top of the container. Then you're going to take your seedlings, water them, and water the roots well before you remove them from the container. Same as we've done with the other pots, we're going to wiggle this and remove it from the pot. Oh my gosh, that's a lot of roots. This parsley is very, very ready to get into a larger pot. So I'm going to break up the roots a little bit. I'm measuring about a finger's depth, and I'm going to plant it down into the soil. Listas para nuestro jardincito de hierbas. Entonces recuerden los mismos pasos. Siempre echarle agüita a las planturitas antes de trasplantarles.
despicharle un poquito y está bien listo para trasplantar. Las raíces ya estaban súper grandes. Entonces, le abrimos un poquito, medimos con la manito y huequito. Beautiful, beautiful herb container that will grow all year long. Just a few things, the same as the other containers, very important to keep it moist, but if you're keeping this container indoors, you should have no problem watering it maybe twice or 3 times a week. Just check the moisture underneath the surface of the soil. And you can also, if it's indoors, you probably want to put a tray or a plate, something underneath so that you're not getting water damage on your windowsill or your countertops. And make sure your soil has some kind of fertilizer. Herbs don't usually need as much nutrition as a tomato plant would, but they do need some. So make sure that you are adding a little compost to your soil or some other kind of fertilizer. Listo. Entonces nuestro contenedor de hierbitas está listo. Entonces si vas a mantener el contenedor adentro en la casita, entonces solamente le tienes que echar agua 2 o 3 veces a la semana. Entonces es menos que de pronto los contenedores que están afuera. Lo otro es que las hierbitas no necesitan tanto fertilizante como de pronto nuestros tomates o los verdes, pero sí necesitan un poquito de nutrición como todo. Entonces agregarle un poquito de composta o té, pero recuerda que las plantulitas que te dimos con el Farm Project ya tienen todo lo que necesitan. Listo, entonces nuestro jardín de hierbitas de ventana para todo el año. Folks, I hope you feel so proud of yourselves for creating a container garden that's going to be with you all summer and maybe into the fall, and if you made the herb garden all year long. It makes my heart sing just to look at these baby plants getting their first home, and I really hope that you enjoy taking care of them and enjoying the delicious and nourishing food that you get from them. Amigues, súper contentos de que pudimos plantar juntos. Estamos muy orgullosos de estas plantulitas que van a encontrar la primera casa donde vivir. Entonces, si plantaste la plantulita de salsa, el jardín de salsa, si plantaste los verdes de la sombrita o si plantaste el jardín de hierbitas para dentro todo el año, hace que el corazón de nosotros cante con alegría y esperamos disfruten mucho plantar, espero que estén todos muy orgullosos y que disfruten la cosecha que van a recibir y toda la nutrición que van a recibir de estas plantulitas. Gracias.